Muy buenas mis hermanos, muy buenas a todos en el nombre de Jesucristo. Hoy estamos un domingo más, un domingo muy gozoso y de mucha alegría para nosotros los cristianos, porque un día como hoy resucita el Rey de Reyes, el que dio la vida al mundo, un mundo muerto, lleno de tinieblas, lleno de iniquidad, mas vino un hombre llamado Jesucristo y levantó al mundo y a los que habitaban en ellos de la muerte eterna. Aquellos lo aceptaron, no a todos, aquellos los que lo aceptaron. Hoy es un día muy especial para nosotros los cristianos, hoy estamos de fiesta y aunque yo no voy a dar un mensaje de la resurrección de Cristo, pero voy a dar un mensaje también de nuestra resurrección por medio de Cristo, por medio de un pasaje muy hermoso. eh, y de verdad que va a ser un tema hoy muy especial como todos los temas, porque la Biblia no tiene desperdicio, mis hermanos. Hoy, en el mensaje de hoy lo he titulado, aunque el mundo te desprecie, que el mundo te desprecie o te desprecia, el Rey de Reyes te hace comer en su mesa. Aunque el mundo te desprecie o te desprecia, el Rey de Reyes te hace comer en tu mesa. Este pasaje lo hemos adquirido del libro de Segunda de Samuel, capítulo 9, del 1 al 8, del 1 al 8 y el versículo 13. Del 1 al 8 y del versículo 13. Se trata de la historia de ese hecho tan maravilloso que hizo el rey David con, con Mefiboset. Mefiboset, un hijo de su gran amigo Jonatán. Vamos a hablar un poco de Mefiboset antes de entrar al tema principal. El nombre de Mefiboset significa el que quita la vergüenza. Se refiere a los falsos ídolos. Significa el que quita la vergüenza. Eh, Mefiboset fue el primogénito hijo, el hijo primogénito, perdona, de Jonatán, eh, nieto del primer rey de Israel llamado Saúl, rey de Israel. Cuando Mefiboset era de edad de 5 años, su padre Jonatán, su abuelo Saúl y sus dos tíos, que eran hermanos de Jonatán, ellos estaban batallando contra los filisteos, pero lamentablemente perecen. Tanto su padre Jonatán, su abuelo y sus dos tíos, que eran hermanos de su padre, perecen en la batalla, mueren. Y esto lo vemos en 1 Samuel capítulo 31, del 1 al 9, podemos ver la muerte de Jonatán, de Saúl y de sus dos hermanos. ¿Qué pasa? Cuando llega la noticia a Jezreel, Jezreel es una colina, es un valle que está en un lugar montañoso al sur de la Baja Galilea, Jezreel. Lugar montañoso ubicado al sur de la Baja Galilea, Jezreel. Y ahí llegó la noticia de que muere Saúl. Entonces la nodriza, que era la niñera que cuidaba a Mefiboset, en la angustia, en la desesperación, sale corriendo con el niño. No sé qué pasa, que el niño se le cae y queda lisiado para toda la vida. Y eso lo vemos en Segunda de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Ahí está la historia de cómo Mefiboset, de quién era hijo, sus orígenes y de cómo quedó lisiado. Se le cae a la nodriza, la cual lo cuidaba a él, era su niñera, y queda lisiado para el resto de su vida. Él no nació lisiado, él tuvo un accidente en el cual quedó lisiado para el resto de su vida. Ahora vamos a dar el tema y vamos a empezar a leer del 1 al 8. Del 1 al 8, capítulo 6, de Segunda de Samuel, capítulo 9, del 1 al 8, mis hermanos. Empezamos. Versículo 1. Cierto día David preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien a quien pueda mostrarle mi bondad por amor a Jonatán? Entonces mandó a llamar a Siba, un hombre que había sido uno de los siervos de Saúl. ¿Eres tú Siba?, le preguntó el rey. Sí, señor,
Lo soy, contestó Siba. Enseguida el rey le preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así, quisiera mostrarle la bondad de Dios. Siba le contestó, sí, uno de los hijos de Jonatán sigue con vida, está lisiado de ambos pies. ¿Dónde está? Preguntó el rey. En Lodebar, le contestó Siba, en la casa de Maquir, hijo de Amier. De Lodebar vamos a hablar un poquito más al final, en la última enseñanza. Aquí yo he puesto 7, enseñanzas en este estudio bíblico de hoy, en este mensaje bíblico. Y de Lodebar vamos a hablar de último, de este sector no muy agradable. Dice, vive en Lodebar, contestó Siba, en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces David mandó a buscarlo y lo sacó de la casa de Maquir. Su nombre era Mefiboset, era hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Cuando se presentó ante David, se postró hasta el suelo con profundo respeto. David dijo, saludos, Mefiboset. Mefiboset respondió, yo soy su siervo. No tengas miedo, le dijo David. Mi intención es mostrarte mi bondad, por lo que prometí a tu padre, Jonatán. Te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo, Saúl, y comerás aquí conmigo a la mesa del rey. Mefibosé se inclinó respetuosamente y exclamó, ¿quién es su siervo para que le muestre tal bondad a un perro muerto como yo? Lo dejamos aquí. Aquí vemos la primera enseñanza. Y nos dice, aquí vemos cómo el rey David, la primera enseñanza, cómo el rey David da muestra de por qué su corazón era conforme al del Señor. Al del Señor. ¿Por qué? Por estos hechos y por otros que hizo, agradables al Señor Dios. Vemos aquí este hecho tan maravilloso que el rey David hizo antes de cometer lo que hizo con Besabet, perdona. Entonces, David muestra su gran bondad, su compasión hacia un hijo de su mejor amigo. Donde Dios dice que va a escoger a un hombre conforme a su corazón. Lo vemos en 1 Samuel capítulo 13, 1 Samuel capítulo 13, versículos 13 y 14, donde Samuel le dice a Saúl, ya no será más rey, porque Dios cogerá a un hombre mejor que tú conforme a su corazón. Vemos otra también semejante en 1 Samuel 16:7, cuando Samuel va en busca de David para ungirlo, ve a sus hermanos y ve a uno muy grande que era el primogénito, mas Dios le dice, no mires las apariencias, este no va a ser el hombre que yo voy a elegir. Ustedes los hombres miran las apariencias, pero más yo miro el corazón. Dios mira el corazón de nosotros. Dios nos mira la apariencia. Si eres blanco, si eres negro, si eres indio, rubio. Él mira el corazón. Siempre Dios va a mirar el corazón. Sin embargo, los terrenales miramos lo que es el exterior. Bueno, ya nosotros que vivimos en el espíritu, vamos aprendiendo más de esas cosas, de mirar más el interior que lo superficial. Pero también en Hechos, capítulo 13, versículo 21-22 nos dice, y a partir de entonces pidieron un rey, y Dios le dio por 40 años a Saúl, hijo de Quis, hombre de la tribu de Benjamín. Después de quitarlo, les levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo, Dios da testimonio de David, he hallado a David, hijo de Isaí, hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Dios da testimonio de que David tenía su corazón conforme a él, por estas cosas que hacía David. Seguimos. ¿Por qué Dios dice que David tenía el corazón conforme a él? ¿Por qué? Porque David desbordaba amor, bondad, misericordia
justicia, compasión y fidelidad. David era un hombre fiel y era un hombre celoso de su pueblo Israel. Antes de cometer lo que cometió, David fue un hombre justo. ¿Por qué? Porque él se arrepintió de lo que hizo. Eso se llama hacer justicia, porque él comprendió que pecó ante el Señor. Eso lo pueden ver en 2 de Samuel capítulo 12. Y dice, y por estos atributos de amor, de bondad, de misericordia, de justicia, de compasión y de fidelidad, Dios ve el corazón conforme a David. Por estas cosas que hacía David. También podemos ver, también en 1 de Samuel capítulo 30, del 1 al 25, vean ese pasaje también, para que vean las cosas que hizo David, cuáles agradaban a Dios, sí, totalmente le agradaban a Dios. 1 de Samuel 30, 1, 25, miren ese pasaje. En un momento de angustia David, ¿qué hizo David? Hasta el final, léanlo. Hasta el final. Segunda enseñanza, mis hermanos, segunda enseñanza. ¿Qué nos dice en la segunda enseñanza? David se acordó del pacto, el cual hizo con Jonatán, de cuidarse unos a otros, y si uno de los dos moría, iba a tener misericordia de su familia. Jonatán fue un hombre que amó a David igual a sí mismo, como dice el mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Él amó a David como a sí mismo se amaba Jonatán. Lo pueden ver en Primera de Samuel, capítulo 20, 12, 16. Y vean el último versículo también de ese capítulo. Creo que es el 42. Véanlo. El último versículo también. Ahí ellos hacen un pacto de amor. David se acordó de ese pacto de amor. Primera de Samuel, capítulo 20, versículos 12 y 16. ¿Y por qué aquí venimos de nuevo y decimos que David tenía el corazón conforme a Dios? Porque el Señor también hizo un pacto con Abraham de que su pueblo iba a ser también esclavo, extranjero en tierra extraña y esclavo. Y se acordó del pacto que hizo de Abraham. Eso lo vamos a ver, lo podemos ver, mis hermanos, en Génesis 15, del 13 al 14. Lo podemos ver. En Éxodo 2:25, 23:25, vemos donde se acuerda. Y en Éxodo 3, 6, 8 vemos también donde se acuerda de nuevo. Por eso David tenía el corazón conforme al de nuestro Dios. Por eso David fue un hombre que Dios todavía, al final de todas las trayectorias de los reyes, siempre cogía a David como ejemplo. A pesar de lo que hizo con Betsabé, siempre lo tomaba como ejemplo. Porque fue un ejemplo de rey, a pesar. ¿Por qué? Porque él se arrepintió. Pero Dios se acuerda de nuestras virtudes, no de nuestros defectos. De nuestras virtudes se acuerda Dios. Ya vemos, los pactos debemos de cumplirlos. Si tú haces un pacto, cúmplelo. Cumple tu pacto. Y así agradarás a Dios. Tercera enseñanza que nos dice que cuando queramos hacer algo bueno por una persona, sea tu familia, sea un amigo, sea un hermano en Cristo, hagámoslo siempre de todo corazón, así como David lo hizo, siempre agradando a Dios. Y aunque tú no encuentres a esa persona, búscala, toca puerta, pídele a Dios en oración. Pídele a Dios en oración, pregunta por esa persona, indaga por ella.
No digas, ay, yo me cansé de buscarte y no te encontré. No, cuando te quieran buscar, una gente quiere hacer algo por ti y lo quiere hacer de corazón, tú puedes estar seguro que esa persona, si tú no la encuentras por vía de otra persona, Dios te va a poner, te va a abrir los caminos para que tú lo encuentres a esa persona. Si verdad lo quiere hacer de corazón. David preguntó por esa persona. No preguntó una sola vez, él preguntó y siguió indagando. Llamó a Siba y dio con Mefibosé porque él quiso ayudar a esa persona, porque quiso hacerlo de corazón. Cuando una persona dice, hey, sí, yo te estaba buscando y no te encontré, olvídate, no fue de corazón. Si en estos tiempos que eran remotos, imagínate ahora que tenemos tantas cosas asequibles para llegar a una persona. No hay excusa. David no buscó excusa. David indagó, buscó, pidió y encontró. Lucas capítulo 11, versículo 9 y 10 y dice, pide y se te dará, busca y encontrará, toca y se te abrirá. David pidió, encontró, se le dio, porque buscó y encontró, tocó puertas y se le abrió y encontró la respuesta. Primera de Corintios 16:14 dice que todas las cosas que hagamos sean hechas de corazón. Primera de Corintios los dice. Romanos 12 nos dice, versículo 13, nos dice, Romanos 12, versículo 13, dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Porque a través de la historia vemos dónde se queda Mefibosé, en la casa del rey, comiendo en su mesa. Bendigan a los que le persiguen, bendigan y no maldigan. Gócense con los que gozan, lloren con los que lloran. Ahora, David, tenemos que entender que David fue un hombre, no nació del espíritu. David fue un hombre eh, que lamentablemente era humano. Y este cuerpo es pecaminoso, este cuerpo todavía no está glorificado para ser perfecto. Cuando Jesús venga por nosotros y estemos con Él, ahí va a ser un cuerpo perfecto, glorificado, semejante al de nuestro Señor Jesucristo. Mientras estemos con este cuerpo imperfecto, pues, estaremos batallando con el pecado, día tras día, con las tentaciones de este mundo, con los deseos carnales, con la lujuria, contra la ambición del dinero, con todas esas cosas tenemos que seguir luchando cada día. Pero, ¿qué dice la palabra? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y fuera de Él nada soy. Cuarta enseñanza. También nos quiere enseñar este pasaje que seamos bondadosos con aquellos que padecen necesidad y que a la vez son despreciados por la sociedad, muchas veces por amor a Cristo. En Lucas 12 vemos donde Cristo dice que seamos bondadosos con nuestros hermanos, que si tenemos cosas que nos sobre, que vendamos y demos a los pobres. Jesús fue un hombre Jesús fue bondadoso. David fue un hombre bondadoso. Jesús fue tan bondadoso que dio su vida por nosotros. Fue tan bondadoso Jesús que Él dio su vida por nosotros. Y muchas veces somos despreciados por amor a Cristo, por el amor que tenemos a nuestro Señor, por vociferar que somos de Cristo, que creemos en la luz verdadera, la cual da vida. En Mateo 5 también. Me gusta mucho este versículo de Mateo 5, 11, 12, quien nos dice, bienaventurados son bienaventurados son cuando los vituperen
y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes por mi causa, mintiendo. Gócense y alégrense, porque su recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Gocémonos en el día que nos desprecian. ¿Qué pasó, Mefiboset? Despreciado por la sociedad, apartado, arrumbado, siendo hijo, nieto de un rey, de un ex rey, vivía lamentablemente lisiado, arrastrándose. Mas sin embargo, ¿dónde estaba después? Tú no sabes qué te espera en la vida, pero hay que esperar en el de arriba, no en nosotros mismos, sino en el de arriba, mis hermanos. Mateo 5, 11, 12, acuérdense que sintámonos gozosos cuando nos persiguen por Cristo. Así como los apóstoles se sentían gozosos cuando sufrían por Cristo, porque saben que estaban sufriendo por una causa verdadera. Dice, siguiendo la misma enseñanza del capítulo 4, ahora bien, ahora bien, tomemos como ejemplo a nuestro Dios, que dio de su amor, de su gracia, de su bondad, para que nosotros fuéramos beneficiados de toda su dádiva, y que por medio de nuestro Señor Jesucristo fuéramos sacados del fango, de la atadura del pecado y de las tinieblas, la cual fue sacada Mefiboset por medio de David. Dios fue bondadoso, dio a su Hijo, nos ha dado toda su gracia, su dádiva, nos dio el Espíritu Santo para tener dones y poder proclamar su nombre por toda la tierra. Hemos hecho un edificio llamado iglesia, no hecho por mano de hombre, sino un edificio espiritual. Toda esa dádiva nos la dio Dios. Nada viene de nosotros, todo viene de Él. Y vemos que David actúa según como actúa Dios. Por eso su corazón es conforme a de Dios. Así también nosotros debemos de actuar. Debemos de actuar. Vamos a Romanos 5. Romanos 5. Otro versículo también muy bueno. Romanos 5 dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, aún siendo un mundo perdido en las tinieblas, atado a los deseos de Satanás, envía a su Hijo. ¿Para qué? Para que a través de él, de su muerte y su resurrección, como un día de hoy, el mundo fuera libre de toda condenación eterna. Aquellos que reciben a Cristo, ¿entienden? Pero él murió por el mundo, aunque no todo el mundo quiere aceptarlo. Por amor, por su gracia, por su bondad, entregó a su Hijo. Así también nosotros debemos de dar a aquellos que necesitan. Aquellos que necesitan debemos de dar. Ahora, cuando Jesús habla en Lucas 13, 20, Lucas 12, perdonen, 32, 34, no quiere decir que tú vendas tu casa y te quedes en la calle. No, él dice que lo que tengan en abundancia, vendan sus pertenencias, vendan de ellas. Como vendan de ellas y den a los pobres, como le dijo al joven rico. Vende lo que tú tienes y da a los pobres. Después ven a la obra y sigue a Cristo. Tendremos tesoros en los cielos. Vamos a la quinta enseñanza. Quinta enseñanza nos dice que solos los hombres o mujeres que son guiados por el Espíritu Santo de Dios hacen lo que es agradable a Dios, cumple con sus votos y buscan hacer la justicia, así como hizo el rey David, que estando en lo más alto de su vida, siendo rey, David estaba en su momento, ya ustedes saben, David estaba en su momento cumbre, pero él no miró solamente hacia arriba, miró hacia dónde, hacia abajo, a donde estaban quién, los desvalidos, donde estaba Mefiboset,
en un lugar que ahora le voy a decir en un momento en la otra enseñanza. Y David miró hacia abajo. No todos hacen lo que hizo David. Y muchas veces nosotros mismos, cuando tenemos un momento de gloria terrenal, nos olvidamos hasta de nuestra propia mujer, nuestros hijos y de nuestra propia familia. Y nos creemos que somos los dioses del Olimpo. Mas David no actuó así. ¿Por qué? Porque tenía su corazón conforme al de Dios. Eso demuestra otra vez más que David tenía el corazón conforme al de Dios cuando ayudó a este chico. Miró hacia abajo. No se olvidó del pacto que hizo con su padre. David actuó con tanta justicia que le perdonó la vida 2 veces a Saúl, que lo quería buscar, buscándolo para matarlo. 2 veces se la perdonó la vida. Camino huyendo de Saúl en el desierto, un hombre también, lo vemos en segunda de Samuel también, le estaba maldiciendo. Y vino un soldado de David y le dijo, ¿quiere que lo mate? Mas David le dijo, no, seguro Dios lo envió a decirme estas maldiciones. Porque David era justo, ¿por qué? Porque él sabía cuando hacía un pecado, él decía, es mi culpa. No se arreguindaba de otra gente, no se escurría, no se justificaba en la palabra. Y eso es ser justo ante los ojos de Dios también, cuando tú aceptas tus errores. Por aquí demuestra David que fue un hombre guiado por el Espíritu de Dios. Vamos a Romanos de nuevo, Romanos 8. Romanos tiene muchas cosas buenas, ¿eh? Romanos 8, versículo 5. Porque los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu, viven, piensan. Aquí vemos a David guiado por el Espíritu. Hizo algo conforme al Espíritu. El Espíritu te acuerda lo que es bien y lo que es mal. Los que son guiados por espíritus terrenales solo piensan en sí mismos. Los sicarios matan. Pueden pedir perdón en su intimidad, pero siguen matando porque no viven bajo el Espíritu de Dios, a menos que se arrepientan. En Lucas 6, 20, 21. En Lucas 6, 20, 21 también. Es muy buena enseñanza también. Lucas 6, 20, 21. Aquí vemos la enseñanza de Lucas, donde Jesús muestra también que era un hombre guiado por el Espíritu de Dios. Nunca hizo nada que el Padre no le había enviado a que haga. Dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, bienaventurados ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurados los que ahora lloran, porque reirán. Bienaventurados son cuando los hombres los aborrezcan, los aborrecen, cuando lo apartan de sí y lo vituperan y desechan en el nombre de ustedes como si fuera malo por causa del Hijo del Hombre. Aquí vemos a Jesús lo mismo, guiado por David, así Jesús será guiado. David representa una simbología de nuestro Señor Jesucristo también, de lo que venía, porque muchos salmos hablan de Cristo, muchísimos salmos, y era cuando el Espíritu Santo venía a David. David desbordaba sabiduría. Seguimos en la misma enseñanza. Dice, así también nuestro Señor Jesucristo, siendo el Rey de Reyes, se despojó de toda su gloria y majestad. Se hizo siervo para vivir junto a los humildes y enfermo de espíritu. Así como David
Así como David miró hacia abajo a Mefiboset, y era un hombre también guiado por el Espíritu Santo, así Jesús también, para que vean la concordancia, así Jesús también, mis hermanos, Rey de Reyes, Hijo de Dios, dejó su trono y toda su gloria para vivir como siervo como nosotros, junto con nosotros y al lado de los enfermos de espíritu. Vamos a Marcos, vamos a Marcos, mis hermanos. Marcos, la palabra de Dios tiene toda la respuesta. Marcos 2, 15, 17. Marcos 2, 15, 17 nos dice, sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en la casa de Leví, muchos publicanos y pecadores estaban también sentados a la mesa con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos y lo habían seguido. Y cuando los escribas de los fariseos lo vieron comer con los pecadores y publicanos, decían sus discípulos, a sus discípulos le decían, ¿por qué comen con los publicanos y pecadores? Al oírlo Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, sino los que están enfermos. No he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Jesús siendo rey vino a vivir con nosotros, enfermos de espíritu. Ve la concordancia que hay de David y Jesús. Jesús, siendo el Hijo de Dios, teniéndolo todo, porque Él es dueño de todo, vino al mundo a vivir semejante a un hombre normal. Dice Jesús en su palabra, las zorras tienen guarida, las aves hacen nidos en los árboles, pero el Hijo de Dios no tenía donde reclinar su cabeza. ¿Qué no quiere enseñar eso, mis hermanos? Que Jesús siendo rey de reyes no tenía donde dormir. Dormía donde le aparecía, recostaba su cabeza en un tronco, en un descampado. Así era la vida de Jesús. Si tenía que comer pan con agua, comía pan con agua. Mas nosotros queremos volvernos locos si comemos arroz con huevo. En Filipenses, vamos a Filipenses también, otra enseñanza que nos la dice bien clara. Filipenses, capítulo 2 también, del 5 al 8. Filipenses capítulo 2, del 5 al 8. Dice, hallen ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Existiendo en forma de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre. Él no se aferró a su trono, a su riqueza que tenía en los cielos. Vino a vivir como un hombre normal, como un hombre común. Estando en lo alto, miró hacia abajo Jesús. Así lo mismo hizo David. Por eso tenía David el corazón conforme al del Señor. Seguimos. La enseñanza 6. Ahora vamos a hablar de Lodebar. Nos enseña que así como David sacó a Mefiboset de ese lugar llamado Lodebar. ¿Qué era Lodebar? Etimológicamente, Lodebar significa no palabra. No, debar, palabra. No palabra. ¿Qué quiere decir? Que en esa zona donde está ubicada Lodebar, que está ubicada en la ciudad de Galaad, estaba aquí, estaba en la ciudad de Galaad, ubicada ese sector. Lodebar era una parte donde solo había, mis hermanos, opresión, amargura, llanto, aflicción, muchedumbre, donde no llegaba la palabra de Dios a ese lugar, según lo que dice donde investigué esta parte. No llegaba la palabra de Dios.
Esas personas de ahí, de Lodebar, estaban apartadas de todo el pueblo de Israel. Eran lo insignificante. Mas David miró hacia allá y trajo a Mefibosé y comió en su mesa y vivió con él. Era una tierra que no daba pasto, tierra seca, no daba fruto, no había nada que buscar ahí. No había esperanza en Lodebar, no había esperanza en Lodebar. Ahí no había nada que buscar. Mas sin embargo, aquí vemos cómo David saca a Mefibosé de ese sitio, siendo rey. Ahora, eso lo hizo David. Vamos a hablar esta enseñanza muy buena. Dice, así también éramos nosotros antes de aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Él nos rescató de Egipto, que es esclavitud, y nos sacó de ese lugar llamado Lodebar, aflicción, tormento. Vivíamos totalmente desamparados. Seguimos. Lugar de aflicción, de la opresión del pecado, de esa tierra seca, donde no había fruto. Ese lugar de desolación, donde la palabra de Dios no nos llegaba. Estábamos apartados de su herencia. Éramos extranjeros, sin rumbo alguno en este mundo. Éramos antes de conocer a Cristo. Eso era yo antes de conocer a Cristo. Antes de entregarme a Él, yo era un extranjero, en desolación, en aflicción, sin camino, no sabía dónde coger. Mas Cristo me llevó hacia Él. Lo que hizo el rey David es esta historia, una simbología de cómo, así como el rey David sacó del hoyo a Mefibosé, así Jesús nos saca, da igual que seamos, qué apellido seamos. Él nos saca de ese lugar tenebroso y nos trae a su mesa a comer. Ya lo veremos, ya lo veremos. Vamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, del 1 al 9. Vamos a Efesios capítulo 2 del 1 al 9. Lo creamos antes de tener a Cristo. Y dice, en cuanto a ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. En otro tiempo todos nosotros vivimos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente. Y por naturaleza éramos hijos de ira como los demás. Pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia nos salvó. Por gracia son salvos. Y justamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales, para mostrar en las edades venideras las superabundantes riquezas de su gracia por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues don de Dios, no es por obra para que nadie se gloríe. Éramos extranjeros, no teníamos promesa, no éramos nada. Éramos perros, como dice Mefibosé, perros muertos éramos sin Cristo. Y dice, y acuérdense de que aquel tiempo estaban sin Cristo, apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, estando sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Lo vemos claramente aquí, mis hermanos. Claramente lo vemos que Jesús nos saca, da igual donde estemos, si somos de Él nos va a sacar de allí. Del pozo más profundo que estemos, Él nos va a sacar de allí. Así como sacó a María Magdalena, que tenía 7 espíritus malignos,
la sacó de allí. Sacó también al leproso del capítulo 8 de Mateo, le limpió donde eran apartados también esas personas, también. Al endemoniado Gadareno también lo sacó de allí también. Era apartado y ese hombre predicó, se fue a predicar la palabra del Evangelio, de lo que hizo Cristo por él. Así también nosotros hagamos lo mismo. Ahora vamos por último, para terminar. Y dice el último versículo de este dice, y Mefibosé, quien estaba lisiado de ambos pies, vivía en Jerusalén y comía de la mesa del rey. ¿Y qué nos quiere enseñar? Así como Mefibosé, siendo un hombre despreciado por la sociedad, lisiado, que se arrastraba por las calles, fue bienvenido a la mesa del rey David, porque el rey David era semejante al corazón de Dios. No miraba el exterior, él miraba el corazón. Y lo que tenía que hacer por aquella persona él lo hacía, daba igual quién era y dónde estaba. Y dice, así también nosotros, ese es Jesucristo, así también nosotros que en tiempos atrás éramos semejantes a Mefiboset, también seremos escogidos y bienvenidos a sentarnos a la mesa del Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Mateo 8, vamos a Mateo 8, Mateo 8, 11. Mateo 8, 11 nos dice, y les digo, muchos vendrán del oriente y del occidente, se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Él está hablando de los gentiles ahí, lo que éramos nosotros. Nosotros éramos nada. Nosotros éramos nada los gentiles. Es una promesa que nosotros tenemos de Cristo, que nos vamos a sentar. Nosotros éramos como Mefiboset. Los gentiles eran como Mefiboset. La palabra de Dios no llegaba allí. Gracias a un hombre que Jesús escogió, llamado Pablo, llegó la palabra a los gentiles, a nosotros. Y por eso nosotros vamos a disfrutar de lo mismo que disfrutó Mefiboset aquí en la tierra, al lado de la mesa del rey. Nosotros también nos sentaremos al lado de la mesa del rey, con los patriarcas y con los grandes hombres que Dios escogió para que hagan su obra y su voluntad. Llegamos al fin del mensaje, mis hermanos. Que Dios los bendiga. Que Dios dé paz en este día. Y hoy un día como hoy hoy resucitó nuestro Señor Jesucristo. Llevo siempre en el corazón que Jesucristo resucitó de verdad. Y eso lo podemos ver en 1 Corintios 15, del 1 al 5. Es el verdadero evangelio. Lo pueden leer del 1 hasta el 30. O el capítulo entero mucho mejor. Ahí está el verdadero evangelio, que Cristo murió y resucitó. Porque un día como hoy resucitó el Rey de Reyes. Dios lo bendiga. Este mensaje aprenda a ser bondadoso, compasivo, justo, misericordioso, fiel y dar amor, porque Dios es amor. Dios lo bendiga a todos en el nombre de Jesucristo. Amén.